A partir del 13 de febrero de 2024, Marta Mancera asumirá como la fiscal encargada, mientras la Corte Suprema de Justicia elige a la nueva fiscal general de la Nación. Esto ha traído mucha preocupación en la política colombiana debido a las múltiples investigaciones por las que ha sido señalada Mancera, y que pese a eso, ella asumirá su cargo sin ninguna novedad. A estas reacciones se sumó la de Ramiro Bejarano, quien es abogado y profesor y quien estuvo en entrevista con W Radio y mencionó que a él le daba realmente pánico e inquietud que una persona como Mancera llegue a un cargo que sin duda es muy importante para el país. Igualmente mencionó que, contrario a lo que muchos mencionan, realmente no existe una presión por parte de las movilizaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia, pues para él la protesta social no tiene límites. Escucha aquí la entrevista. Vamos a saludar al profesor Ramiro Bejarano. Gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle en la mañana de hoy qué opinión le merece que, pues, a partir de mañana la señora Mancera queda a cargo de la Fiscalía. Por ahora, ¿no? Buenos días. Mire, más que una opinión, lo que me produce es pánico, porque creo que el país tiene derecho a tener confianza en las instituciones y particularmente en las personas que encarnan las instituciones. Y me parece que la doctora Mancera tiene una controversia supremamente difícil de superar. Ella no ha dado unas explicaciones convincentes y obviamente si todo avisora que va a pasar, si todo lo que estaba sucediendo avisora lo que va a pasar, pues es muy probable que la Corte Suprema de Justicia no elija fiscal pronto y que esta señora, no solamente si ella se convierta en fiscal, sino que se convierta en vicefiscal el señor Ramón Jaime Durán, que es de ingrata recordación por muchos factores. Yo creo que además hay un elemento de orden constitucional que es el siguiente: al fiscal general de la Nación se le elige mediante una terna que el presidente envía a la Corte Suprema de Justicia. Pero en virtud de este mecanismo que está establecido en la ley, resulta que cuando el fiscal se vaya, porque una falta absoluta o temporal, esta sería una falta absoluta, entonces una ley de menor rango, que por supuesto la Constitución dice que puede quedar encargado por todo el tiempo la persona que sea su vicefiscal. Ese no es el querer de la Constitución. La Constitución lo que quiere es que haya un fiscal que sea elegido mediante un mecanismo en el que participen el presidente de la República haciendo la terna y la Corte Suprema escogiendo una persona de esa terna. Pero por este mecanismo del encargo, lo que se hace es que se convierte en fiscal una persona que no ha sido ni escogida por el presidente ni elegida por la Corte Suprema de Justicia, y eso por supuesto está por fuera de los pesos y contrapesos que se diseñaron en la Constitución política. Sí, bueno, pues la llegada de Marta Mancera como nueva fiscal encargada ha generado, por supuesto, mucha polémica, pero quiero insistir porque hay quienes dicen que por un lado no se puede presionar a la Corte Suprema y tampoco, por el otro, no se le debe tener miedo a Marta Mancera. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Deberíamos tenerle miedo a la llegada de Marta Mancera como fiscal encargada? Mire, yo creo lo primero que usted ha mencionado, que hay quienes dicen que no se puede presionar a la Corte. Yo creo que ahora hay unas columnas muy interesantes de varias personas opinando sobre ese tema, no precisamente en el sentido que usted dice que recogen algunas personas. A mí me parece que la protesta social no tiene límites. Aquí se puede protestar inclusive contra el Papa. Se puede protestar contra la Virgen María si es necesario. La protesta social es un derecho fundamental de la comunidad. Y yo no creo que la protesta social per se se convierta en un factor de presión. Yo creo que ni es bueno que se cree la sensación de que se está presionando a la Corte, pero tampoco es bueno que se diga que los ciudadanos no pueden ir a las corporaciones, a las afueras de las corporaciones y manifestar su planteamiento. Así lo llevan haciendo además muchas organizaciones. Cuando en el tema del aborto ha habido muchas manifestaciones, etcétera. De manera que yo creo que en esto hay que tener en cuenta los derechos constitucionales, por supuesto, la dignidad y la seguridad de los magistrados, pero también los derechos constitucionales de la colectividad. Y en cuanto al tema de la señora Marta Mancera, si tiene que producir miedo, a mí me parece que ella ha dado muestras de tener una marcada tendencia temperamental a hacer política por cuenta de su cercanía con el doctor Barbosa, y yo creo que cuando un funcionario de ese nivel hace política desde su cargo, y ellos lo han estado haciendo, pues yo creo que ese no es el papel de un fiscal, que debe ser independiente. Y desde ese punto de vista, a mí sí me parece que eso genera inquietud, que en algunas personas esa inquietud la denominamos miedo o pánico.
Sí, doctor Bejarano, la próxima votación de la Corte Suprema de Justicia será el 22 de febrero y tampoco hay garantías de que ese día se elija al nuevo fiscal, por lo que me gustaría preguntarle si es posible o hay alguna herramienta jurídica para que Marta Mancera no sea la cabeza de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, un fiscal ad hoc. Sí, pero para eso tendría que renunciar la señora Marta Mancera. Es que yo creo que la señora Marta Mancera y el señor Gabriel Ramón Jaime Durán deberían retirarse, hacerse un costado, porque ellos dos suscitan inquietudes al manejo de la Fiscalía. Y lo que no está bien es que asuman sus funciones como encargados en un momento tan crítico, porque obviamente alguien dirá que no se le puede dar gusto a las personas que quieren que se elija pronto a un fiscal, pero tampoco darle gusto a quienes quieren que la Fiscalía siga manejándose con el mismo criterio con el que lo organizó el señor Barbosa. Entonces, a mí me parece que es muy importante que la Corte nombre, pero lo que usted me pregunta, ¿hay algún mecanismo? Sí, hay un mecanismo, que renuncien. La señora Mancera, ella además no se retiraría de la Fiscalía porque ella es una funcionaria de carrera y regresaría a su cargo, que creo que era fiscal delegada ante el Tribunal de Cali o ante los jueces penales del circuito de Cali. Ella volvería ya. El que se iría sería el señor Gabriel Ramón Jaimes, porque él no es funcionario de carrera de la Fiscalía. Renunciando ellos, obviamente el presidente tendría que enviarle una terna a la Corte para que elija un fiscal ad hoc, pero obviamente uno diría, pero ¿para qué elegir un fiscal ad hoc si tiene ya una terna de 3 señoras que nadie las ha podido criticar? Son personas decentes. Lo único que se ha dicho, y se dijo por un expresidente ocasional, ni siquiera una persona que hubiera estado un año completo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que eran 3 señoras que no tenían ninguna experiencia como estadistas y que como no eran conocidas, entonces eso dificultaba la designación. No, a mí me pareció, es un comentario absolutamente misógino, machista y obviamente desencaminado. Esas 3 personas en su mundo de penalistas son personas muy conocidas, muy acatadas. Nadie que se mueva en el escenario del proceso penal es ignorante de quiénes son esas personas. Ahora, que ya no hayan figurado en las filas de la política, eso, en vez de descalificarlas, las debe exaltar. Son personas que llegan alejadas de ese mundo turbulento de la política en el sentido para que hagan en la Fiscalía lo que no se ha hecho en los últimos 4 años. De manera que yo creo que ahora el tema de que no hay plazo para que la Corte elija, yo creo que eso hay que revisarlo, porque es que el periodo del fiscal Barbosa termina mañana. Sí. Los magistrados de la Corte tienen las ternas desde hace 4 meses. Entonces uno dice, si ellos saben que el término del periodo es mañana, ¿por qué no elegir antes de que se acabe el periodo? Esas son cosas que vale la pena deliberar sobre eso. Abogado, profesor Ramiro Bejarano, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Que tenga buen domingo. Gracias.